Empiece a sonreír, cosas. Me peí. Vos cuando te das vueltas así. En realidad le mate o Si vas a borrar, la para. espalda. La quinta, a ver, quinto. El conjunto es S, son los X y Z que pertenecen a R3, tal que X y Z Es igual a lambda por ABC sí, ¿no? en B igual a R3. Bien, en el espacio vectorial R3. O sea, acá esto sería un recorte de R3. ¿Reconocen la ley? Del conjunto S. La estamos filmando y borra con la mano. ¿Cuándo me pediste borrado? Te estamos filmando y borrando con la servicio. A ver, acá dice quiénes son los elementos. Los elementos son los X y Z. Dice que los X y Z tienen que ser múltiplos de una ABC. Por lo tanto, lo que podemos pensar, y sería correcto que diga, es que esté fijo. Entonces, si yo pongo que X y Z es lambda veces una ABC, ¿qué estoy definiendo geométricamente en R3? Una recta. ¿Se acuerdan también que una recta se podía definir como corte de dos planos? ¿No? O sea que en definitiva eso que está escrito ahí serían dos ecuaciones lineales. Escrito de forma vectorial, pero hay dos ecuaciones lineales. ¿Esa recta es cualquier recta o son algunas rectas en particular de R3? Pasan por el origen. Por lo tanto, el trasfondo que tengo acá de ley o de propiedad del conjunto son dos ecuaciones ¿de qué tipo? Homogéneas. Entonces, ¿ven qué naturaleza tienen los subespacios? Se describen por leyes que deben ser ecuaciones que son solo homogéneas, o sea, una cuadrática también. Lineales y homogéneas. ¿Cómo armamos la primera condición? Arrancábamos con el vector nulo del espacio. En este caso es este. Y esto era porque si conservo la operación, el vector nulo ya está establecido y es único. Lo que tengo que ver es si este pasa la ley. Para que pase la ley, lo que yo necesito es mostrar que es posible poner al cero como lambda veces este vector fijo. Y eso significa que existe el lambda para que me dé la cuenta el vector nulo. Porque si la ABC son números que conozco, lo que tiene que provocar que aparezca el nulo es el lambda, ¿lo ven? ¿Quién sería el lambda? ¿Existe? El cero, muy bien. Entonces, lambda es 0. Este asegura que está en el conjunto. Por lo tanto, ¿qué voy a decir de este vector nulo? ¿En dónde está? En S. Entonces pasó la primera condición. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos por la segunda. La segunda sería que vamos a definir dos elementos del conjunto. ¿Sí? Sean U, ahora es U1, U2, U3, que pertenece a S. Eso significa que el U1, U2, U3 lo puedo poner como lambda veces el ABC. O sea, hay un lambda que por el ABC me da el U1, U2, U3. ¿Está bien? Digo otro. B1, B2, B3.
Entonces ahora diría que el vector B1, B2, B3 Sí. es igual a qué? Igual a, Lambda por A2. o sea, lo mismo que está acá. ¿Seguro? Sí. Si yo pongo lo mismo, es el mismo. ¿O no? Lambda por ¿Se ve? A ver, fíjense, miren, yo escribo esto, lambda por ABC. ¿No es la misma expresión? Entonces estos dos deberían ser iguales. Y yo estoy diciendo dos cualesquiera. Pueden ser iguales o distintos. Cuando uso letras distintas, puede darse la igualdad. Pero si yo uso la misma letra, restrinjo únicamente iguales. Se soluciona fácil, lambda prima. El escalar puede ser lambda y lambda prima podrían ser iguales. Entonces U y B serían iguales. Pero así permito que sean también como distintos. Porque lo que tengo que probar es que cualesquiera que sume del conjunto, me quedo ¿dónde? En el conjunto. No, pero eso es porque A, B y C son, o sea, se mantienen, son siempre los mismos. No pueden Claro, variar. porque sería el director de la recta el ABC. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, si ese es el director, lo que va cambiando es el parámetro para generar los paralelos, Claro. que serían los extremos, los puntos de la recta. ¿Se ve? Entonces sumo U más B, ¿quién sería? U1, U2, U3, podemos sumar directamente, ¿no? U1 más B1, U2 más B2, U3 más B3. Y ahora hay que mostrar que S pasa la ley. ¿Qué sería? Que S pasa la ley. Habría que mostrar que existe ¿quién? Un lambda. Que multiplicando al ABC me dé S. ¿Se entiende? ¿Cuándo está en S? Cuando tengo un lambda que genera la igualdad. Entonces yo tengo que encontrar un lambda que por el ABC me dé esta suma. ¿Está bien? Entonces, eso es que pregunto si U1, B1, U2 más B2, U3 más B3, lo puedo pensar como un lambda segunda por ABC. ¿Ven? Acá vuelvo a cambiar el escalar. Lo que hago es preguntar si la izquierda la puedo escribir como múltiplo del ABC. ¿Está bien? Fíjense que cambió, porque en el caso anterior la derecha, el miembro de la derecha era un número y la expresión de la izquierda era un número. Ahora tenemos vectores. Entonces vamos a tener que trabajar con las leyes de los vectores y con las leyes de los reales porque las componentes son reales. No es tan difícil, asusta, pero no es tan difícil. Acá arrancamos va a ser necesario arrancar con la hipótesis, porque miren, si yo tengo esta igualdad, tengo a estas componentes en términos de estas. Podría decir que U1 vale ¿cuánto? Lambda por A. Lambda por A. U2 lambda por Y A. B1, ¿quién va? ¿Cuánto vale? Lambda prima por A. Lambda prima por A. Entonces yo en vez de escribir esto, por hipótesis, podría poner que esto es lambda por A más lambda prima por A. ¿Pero de qué te serviría expresarlo así? Después lo manejo. Espera, vas a ver. No te pongas nervioso. Acá la nerviosa soy yo. ¿Cómo sería U2 y B2? ¿Cómo sería U2 y B2? ¿Ven que sería lambda por B más lambda prima por B? ¿Ven que lo que tengo en realidad es que B, que A, y acá sería que C es factor común? ¿Sí? Yo estoy preguntando si es lambda veces un ABC.
lambda segunda. Ahora si sacas factor común te quedan las dos expresiones de lambda y te da la otra que tenés allá. Claro, yo puedo escribir esto ahora. Esto es lambda más lambda prima que multiplica más el número lambda más lambda prima que multiplica a b. ¿Lo ven? Más lambda más lambda prima que multiplica a c. ¿Se ve? Y esto es lo que pregunto, si se puede poner como un escalar por el ABC. ¿Quién es ese lambda segunda? Lambda más lambda prima. ¿Lo ven? Por eso, ¿lo viste ahora? ¿Qué? No, porque en realidad para llegar a eso lo que haces es sumar en la hipótesis, entonces te queda que lambda segunda es igual a lambda por lambda prima. Entonces por eso después terminas haciendo eso. Claro, pero yo no puedo usar mi tesis. Claro. Yo tengo que usar lo que conozco de operatoria de números y de operatoria de vectores más mis dos hipótesis. Porque lo que yo tengo que hacer es arribar a la tesis. No puedo usar la tesis en lo que quiero demostrar, ¿se entiende? Entonces, esto ahora sería que yo digo lambda más lambda prima que multiplica ¿qué vector? ABC. Al ABC. ¿Ven? Acá lo que hice fue deshacer lo que era un escalar por vector. ¿Se entiende? Y esto es lo que pregunto si es un lambda segunda por el ABC. Y la respuesta es que esto implica que lambda más lambda prima es el lambda segunda. Y entonces, ¿qué puedo decir del vector u más b? Si yo logré mostrar eso. Que la suma. ¿No? Inclusive acá se puede sacar yo este gancho. Si yo afirmo que esta suma es un escalar, ¿no? La suma de dos escalares es un escalar, o sea es el lambda 2, entonces el vector suma es múltiplo del ABC. Entonces, ¿dónde está el vector suma? En ese. ¿Lo ven? ¿Qué fue lo que hicimos? Acá usamos hipótesis. ¿Se ve? Acá operamos en R. Extracción de factor. En este paso, aquí, usamos la operación escalar por vector. Y esto es suma en R. La suma de dos reales da real. Que eso ya se supone que los reales cumplen con eso y listo, no hay que demostrar Claro, pero nada. no hay que demostrarlo porque sabemos Ya que es sabés una ley que- de composición Está interna bien, la por suma. eso, está bien. Fíjense, por saber que la suma es una ley de composición interna, es que yo puedo hacer esta afirmación. Que los dos reales que ahí sumé me dan ¿qué? Otro real. Otro real. Claro. Ven que parece menor la propiedad de ley de composición No. interna y sin embargo si eso no estuviera, No esto podés no se hacer puede nada. afirmar. Claro. ¿Lo ven? ¿Se comprende? En el tercero, y entonces eso sería que el U1, U2, U3 es un múltiplo del ABC. Geométricamente serían vectores de igual dirección, vectores paralelos. Constante, ahí tiene un borrador que le dieron. Va a tener Bueno, mejor en la perdón. afirmación. Su coequipier le dio un borrador ahí a su derecha. No lo Para vi. no cruzarme delante de las cámaras. No lo vi. Perdón. Entonces lo que ahora armo, videos caseros de álgebra. Úselo para tranquilizar a los chicos. Para dormir al bebé. Ideal para la pieza de los niños.
Lo que hay que probar ahora es que esta terna se puede poner como lambda veces el ABC. ¿No? Entonces sería alfa por 1, alfa por U2, alfa por U3. Pregunto si lo puedo poner como lambda prima. No uso el lambda porque el lambda me define a luz. ¿Se entiende? Hay que tener cuidado con eso, ir cambiando las letras. Por el ABC. Esto es lo que pregunto. Transformar esto en este miembro es haber cumplido con mostrar que la tesis es verdadera. ¿Está bien? Entonces hay que pensar qué hacer aquí para que esto se transforme en un múltiplo del ABC. Uno de lambda por A. ¿Lo ven? Yo podría otra vez usar ese reemplazo. Esto es alfa por lambda por A. Esto es alfa por lambda por B, alfa por lambda por C. Y esto es lo que pregunto si es lambda prima por el ABC. ¿Está bien? Alfa y lambda. Por hipótesis. Alfa y lambda. Claro. Alfa y lambda son dos escalares que están en las tres componentes. Producto de dos escalares es un escalar, entonces yo puedo sacarlo de la terna y decir que esto es lambda prima por el ABC. Pues el alfa por lambda lo puedo llamar lambda prima, porque el producto de reales queda otro real. Y si probé esto, entonces ¿qué digo del vector alfa por U? ¿Sí? Pertenece a ese. Porque probé que lo puedo poner como un múltiplo del ABC. Entonces, por cumplirse primera, segunda y tercera, ¿qué decimos por lo tanto? Bien, ese es un subespacio vectorial de R3. Una pregunta, un baño por acá, ¿a dónde? Tenés que salir a este pasillo y antes de ir al bar, a la derecha tenés un baño de mujeres y un baño de hombres. Gracias. A la izquierda. ¿Esto no es una ecuación homogénea? Podría pensarlo como un sistema de ecuaciones que solo tiene una ecuación. Entonces, si yo probé esto, este caso incluye esto. Porque, ¿qué era una recta? ¿No eran donde se cortaban dos planos? Y donde se cortan dos planos, ¿no es un sistema de ecuaciones? Por lo tanto, estos son casos particulares del primero. Ahora, ¿por qué se los separa? Porque permite pensar o conceptualizar los espacios que hay en R2 y en R3. ¿Sí? Aquellos que vamos a llamar subespacios. ¿Quiénes son los subespacios vectoriales del R2? El que tiene solo el vector nulo. Cualquier ecuación lineal que represente una recta que pasa por el origen. Y el otro subespacio es el mismo espacio total, o sea R2. ¿Qué tengo en R3? El vector nulo solamente es un subespacio. Luego, ¿qué puedo encontrar? Rectas que pasan por el origen, planos que pasan por el origen, o sea, conjuntos cuyas leyes son geométricamente estos, ¿se entiende? O bien ¿a quién? A todo el espacio. Con lo cual, si yo escribiese una ecuación cuadrática, ¿sería un subespacio en R2 o en R3? Yo digo esto. Los XY que pertenecen a R2
tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. ¿Es un subespacio de R2? ¿Sí? Sí. De rodillas ahí. ¿Qué es eso? Encima me grabaste. Enfocada en el momento que Se puede señala. editar, se puede editar, Te voy a salir en TN, Se puede editar. violencia en la UTN. C5L, mandamos a todas, José. Con lo cual acabo de... No a la violencia, pero. Con lo cual acabo de comprobar que no prestaron atención. Gente, en el espacio vectorial R3 son subespacios vectoriales estos tres tipos. ¿Eso es alguno de estos casos? Entonces eso, ¿es un subespacio? No. Con lo cual habrá que ver, pero seguro alguna de las leyes falla. ¿Se entiende? No los convenzo, me parece. X y Z que pertenece a R3, tal que el logaritmo natural de X por Y por Z da 0. En R3, ese conjunto de vectores, ¿será un subespacio de R3? ¿Por qué no? ¿Qué dice ahí? Qué vago. ¿Qué dice ahí? Lo tengo que leer yo también. Me pregunto, me contesto. ¿Qué dice usted? ¿Por qué no? ¿Está bien? Lo dice. ¿No es el origen? No. ¿Es una recta que pase por el origen? ¿Es un plano que pasa por el origen? ¿Es R3? No. Entonces no es un subespacio. Después, si quiero ver si lo quiero ver formalmente, ¿qué tendría que hacer? Ver cuál de las tres condiciones no se cumplen. ¿Se entiende para qué sirve esto entonces? ¿Se entiende que se ahorra laburo? Además dice acá una pista, ¿no? Cuando cualquiera sea el espacio vectorial, sospechamos que ese no es un subespacio vectorial, porque esto que tenemos caso concreto nos permite generalizar a cualquier espacio. Si la propiedad para pertenecer a ese no es una ecuación lineal, ¿de qué tipo? Acá falta algo. Homogénea. Esas no son ecuaciones homogéneas, si se quiere, pero no son ¿qué? Lineales. Porque a ver si lo ven, si yo acá pusiera 8, agravo el caso. Porque ¿quién no está? El nulo. Pero la trampa es si me ponen una ecuación homogénea. No es cualquier ecuación homogénea. Para que sean rectas o sean rectas y planos, la ecuación homogénea debe ser lineal. Así que acá tienen que agregar el homogéneo. ¿Sí? Si la ley no es de este tipo, sospechen, porque van a encontrar que primera, segunda o tercera condición no se cumple. ¿Está bien? ¿No? Podemos entonces pensar esto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a definir acá en espacios vectoriales donde estoy hablando descontextualizada de un objeto en particular? Digo que las cosas valen en los espacios y después pienso, bueno, si es el espacio R3 o es el espacio R2 o es el espacio de polinomios. Pero las definiciones son para cualquier espacio. ¿Se entiende? Entonces, si voy a hacer eso de definir en el contexto del espacio, voy a arrancar diciendo esto, sea B más K por un espacio vectorial. Con lo cual ahí ya digo que va a valer para R2, para R3, para las matrices, para los polinomios.
para el espacio de funciones continuas, para el espacio de funciones integrables. ¿Está bien? Para las armónicas, para toda función, perdón, para todo conjunto que pase los 10 axiomas. Y ahora el concepto. ¿Cómo es la combinación lineal? ¿Qué objetos aparecían en la definición? Escalares y vectores. ¿Y qué era decir que hay combinación lineal? ¿Un escalar solo? Uno más. Multiplicados por un vector. Un vector. Uno o más. Los vectores de un conjunto, ¿sí? Igual definen a quién. ¿Al vector nulo? no, A otro vector. O sea, puedo poner a un vector como suma de múltiplos de otros. Entonces necesito el vector y el conjunto de esos otros. Por eso voy a decir CAB, que pertenece al conjunto de vectores, y CA igual a B1, B sub 2, B sub n, un conjunto de vectores de B. Defino combinación lineal sobre estos dos objetos. ¿Qué es lo que decimos entonces? Diremos que el vector B es combinación lineal de A si, solo si. ¿Quiénes existen? ¿Quiénes me decían que tenían que existir? Los escalares, los alfa i, ¿no? Con i desde 1 hasta n, tales que ¿qué es lo que me permiten decir estos escalares? Que B es alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por B. Un vector es combinación lineal de otros si tengo escalares que lo permiten definir como suma de múltiplos de esos otros vectores. Esta escritura, esta suma de múltiplos, es la operación que recibe el nombre de combinación lineal. Cualquiera que pueda ser escrito en términos de esta cuenta es combinación lineal de los vectores presentes en esta cuenta. En los espacios geométricos el nombre es claro porque significa que yo combino direcciones y defino una dirección nueva, ¿no? Si yo sumo dos vectores, ¿qué me da? El vector suma, entonces es combinación lineal de los dos vectores que sumé, ¿se entiende? Combinación lineal en los espacios geométricos sería combinar direcciones. Y eso te formula como Cuando normalizamos. Este es el concepto de combinación lineal. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, vamos a aplicarlo entonces. Pasamos a ejercicio. Que el vector es este polinomio. ¿Está bien? Y el conjunto A tiene como vectores a este polinomio, a este y a este. O sea, tiene tres vectores que son polinomios. Entonces, al igual que con vectores de R3, lo que hay que plantear es, si tengo un escalar que por el x cuadrado menos 3x más un escalar que multiplique al x más 1 más un escalar que multiplique al x cuadrado más 1, de forma tal que esta cuenta dé ¿a quién?
al vector B que me dieron por fuera, ¿no? Que sería este. ¿Lo ven? 3x cuadrado menos 9x menos 2. ¿Está bien? Acá la igualdad fue de vectores. Y entonces usé el concepto de igualdad de vectores. En el segundo habría que usar la igualdad de matrices. Y acá hay que usar la igualdad de polinomios. ¿Se acuerdan cuando son iguales los polinomios? Cada término. Si yo quiero... acá está este polinomio. Si acá tiene que haber un polinomio igual, ¿quién debería ser? El mismo. O sea, debería tener grado 2 y su coeficiente tendría que ser 3. Tendría que tener el término lineal con coeficiente menos 9 y un término independiente que valga menos 2. ¿Ven que en definitiva es como lugares? El lugar del grado 2, el lugar del grado 1, el lugar del grado 0. Entonces lo que hago es ordenar acá. Distribuyo y sumo. Como cuando... Parecido a cuando trabajábamos con el haz de rectas. ¿Se acuerdan que distribuíamos y sumábamos la x ahí? Entonces acá yo tendría algo por x cuadrado, que sería el alfa 1, más el alfa 3, ¿lo ven? Estoy ahorrando el paso de la distribución y luego la suma. Estoy distribuyendo y sumando. Más. ¿Me podrían decir quién es el coeficiente de grado 1 acá? Menos 3x sería menos 3 alfa 1. ¿Algo más? Alfa 2. Más alfa 2 por Más alfa 2. Y no hay más. Más, ¿me podrían decir independientes? Sería alfa 2 más alfa 3. Más alfa 3. Entonces, ven, acá lo acomodé en la estructura de grado 2, grado 1, término independiente. Entonces, ¿qué necesito que pase para que sean iguales? Coeficiente de grado 2 igual a coeficiente de grado 2. Primer componente igual a primera. Eso sería alfa 1 más alfa 3 tiene que dar 3. Coeficiente de grado 1 igual a coeficiente de grado 1. O sea... Menos 3 alfa 1 más alfa 2. Bien, tiene que dar menos 9. Y por último, término independiente igual a término independiente. O sea, alfa 2 más alfa 3 tiene que ser menos 2. ¿Ven? Que vuelve a ser un sistema que tiene 3 ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? 3. O sea, es cuadrado. Entonces podemos ver si es compatible rápidamente. Por el determinante. Y acá viene la importancia de la herramienta determinante porque abrevia. ¿Está bien? Ahora, si da 0 estamos en problemas. Porque no sabríamos si es que porque es por infinitas soluciones o porque no existe ninguna. Pero si da 8, zafamos, ya está. ¿Sí? Entonces, acá podemos plantear el determinante del sistema. Sería 1 menos 3, 0. ¿No? Luego diría 0, 1, 1. Y luego diría 1, 0, 1. ¿Me dicen cuánto da? Mucho. O poco. O nada. Le encontré la vuelta a la calculadora para hacerlo. ¿Sí? Sí. Mira qué buena. Está bueno porque sabiéndolo hay que hacerlo, hay que usarlo. 1. Y menos 3, menos 2. Y 0, menos 2. O sea, en sentido así, de diagonales da menos 2. Contra diagonales. 0, 0, 0. Las que restan dan todo 0. O sea que esto dio menos 2. No nos dio 0.
O sea que para Kramer, claro, esto pasa la regla de Kramer, pasa la existencia de la inversa. Entonces este sistema claramente, el sistema de ecuaciones lineales es compatible, claro, determinado. O sea que además de existir los escalares, existen ¿de qué forma? Única. Hay un único valor para alfa 1, para alfa 2 y alfa 3. Pero en la combinación lineal a mí no me interesa el valor. La pregunta de la combinación lineal es si existen. Yo con saber esto puedo decir la respuesta. ¿Qué digo del vector B? ¿Qué es combinación? ¿Qué combinación? lineal? Es combinación lineal del conjunto. ¿Está bien? Para que sea verdad la combinación lineal. O sea, tengo que encontrar acá para que existan los escalares. Para asegurar que hay escalares. No me pide encontrar los escalares. ¿Se ve? Como el concepto involucrado en la combinación lineal, el planteo es el mismo. Esto sería, en el caso 5C, un alfa que multiplica el 1, 2, 3, más un beta, que es lo otro que yo podía usar distintas letras griegas, que multiplica ¿a quién? Al 3, 2, 1, y acá me dicen que esto debe darme un vector K menos 2K. O sea, la pregunta es, ¿quién es este número para que el vector que me quede se pueda poner en términos de estos dos vectores? O sea, para que existan el alfa y el beta. Con lo cual lo que hay que buscar es que existan el alfa y el beta y ver si en ese proceso se condiciona el valor de K. ¿Se ve? Entonces laburo como si fuera que voy a buscar el alfa y el beta. Esto sería alfa más 3 beta nos tiene que dar K. 2 alfa más 2 beta nos tiene que dar menos 2. Y 3 alfa más beta nos tiene que dar K. Entonces sería 1, 3, K, 2, 2, menos 2, 3, 1, K. Conservo la primera y quiero ceros para armar el primer escalón. ¿Qué operación sobre la fila 2? ¿Qué operación sobre la fila 3? Menos 2 fila 1, muy bien. En fila 2, 3 fila 1, muy bien. En fila 3. Si yo cambio la par estas dos, la operación tiene que ser con la que no uso, si no se modifica el conjunto. Entonces queda 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0. Acá sería 2 menos 6, menos 4, ¿no? Y acá diría menos 2 menos 2K. Acá sería 1 menos 9 menos 8. Y acá sería K menos 3K menos 2K. Necesito que no sea incompatible. Entonces necesito un paso más. ¿Lo ven? Para ver cómo evitar que sea incompatible. O sea, tengo un 0 acá, tengo un 0 acá. Eso me va a dar la operación entre la fila 3 y la fila 2, que sería menos 2 veces, y esto lo escribo en fila 3. Y lo que voy a tener que pedir es que lo que me dé acá tiene que ser 0, si no es un incompatible. Si me da 0 existen los escalares. ¿Lo ven?
Entonces, ¿cómo es esta cuenta? Fila 3, menos 2K, ¿no? Acá sería menos 2K, menos el doble de menos 2 menos 2K. ¿Ven que ese es el elemento? Lo escribí sin resolverlo. ¿Está bien? Pero claramente, ¿qué necesito pedirle a esto? Que sea 0. Para que el rango de A sea igual a ¿quién? Al rango de A'. Y entonces sea un sistema de ecuaciones lineales ¿de qué tipo? Compatible. No sé si determinado, porque solo mire el rango. Será determinado no según la cantidad de incógnitas. Pero ¿qué me asegura que es compatible? Esto asegura ¿qué cosa? Muy bien, que existen escalares. Y si existen los escalares, ¿qué asegura? En realidad habría que leerlo al revés. Asegura combinación lineal. Y esto que aseguro es lo que me dice el enunciado, ¿no? El enunciado quiere K para que haya combinación lineal. Y entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando K es igual a menos 2. Bien. Por lo tanto, la respuesta es ¿cuándo da 0? K igual a menos 2. K igual a menos 2. ¿Se entendió? Que el sistema tenga solución asegura la existencia de los escalares. Ese es el razonamiento. Si yo aseguro que existen los escalares, lo que asegure es que se cumple la definición de combinación lineal. ¿Está bien? Por lo tanto, ahí es donde aparece quién es K. ¿Se entiende? K es el que hace que el sistema tenga solución. ¿Está bien? Esto en el fondo es como cuando planteábamos hallar K para que el sistema tenga solución, ¿no? ¿Se acuerdan los paramétricos que en realidad dan trabajo, pero son muy potentes para los ejercicios? Vamos a ver este otro. Menos 1 Más beta por menos x más 3 Bien, más gamma bien, por x cuadrado más x. bien. Es Y esto igual digo que es menos 2x cuadrado más kx menos k. más kx Menos menos K. k. Ahí es otra vez planteada una igualdad de polinomios. Entonces necesito buscar coeficiente de grado 2 con coeficiente de grado 2. Coeficiente lineal con coeficiente lineal y cuadrático con independiente con independiente. ¿Está bien? Acá lo que tienen que tratar de ver, de hacer, aunque hagan más pasos, es de tener cuidado con las distributivas, porque ¿qué tipo de término? Luego, menos beta más gamma. Eso daría K. Luego, menos alfa, Más 3 beta. ¿no? Porque hay que distribuirlo. Menos alfa más 3 beta sería menos K. Es un sistema. Tipo de sistema por tamaño. ¿3 por 3? 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Cuadrado. Con lo cual podemos ver el compatible por determinante, ¿no? O sea, entonces, el determinante del sistema 1, 0, 1, menos 1. Por columna estoy escribiendo, por alfa, ahora sería beta, claro, me estaban dictando otra cosa.
0, menos 1, 3, 1, 1, 0. A ver, ¿por qué escribí por columna? Porque lo que hago es ordenar. Los sistemas vieron que los ordenamos. Encolumnamos las incógnitas, pasamos al otro lado los términos independientes. ¿Cuánto da este determinante? 0, 0, 0. La contradiagonal da menos 1, menos 3 y 0. A mí me dio menos 4. Más menos. Les dio 0, les dio menos 2 y a mí me dio 3. Vuelvo. 0. Estos dos con este, 0. Este con estos dos, 0. Las tres diagonales que sumo dan 0. Contradiagonal, menos 1. Cambio el signo. 0 por 0 por 0, 0. 1 por 1 por 3, 3. Menos 3. Menos 1 menos 3, menos 4. Lindísimo. Distinto de 0. Y entonces, what happened with the system? ¿Cómo? Por lo tanto, el sistema de ecuaciones lineales es compatible, determinado. Por lo tanto existe valor de cada. ¿Sí? Por teorema de Kramer. También lo podría justificar por rangos. Determinante distinto de 0, rango máximo. Por lo tanto, existen valores. No existe uno solo. Sí, pero existen valores para el alfa, el beta y gamma. En particular, que son como únicos. Por lo tanto, ¿quién es K? Yo buscaba acá. ¿No? Este ejercicio terminó diciendo la respuesta es K distinto, perdón, K igual a menos 2. ¿Y acá? ¿Hubo que pedir algo para que existan? Entonces, ¿importa acá? No pesa. ¿Ven que en cambio acá qué pasó? Acá le apareció condición, ¿lo ven? En cambio acá, entonces cuando no me aparece una restricción es porque no existe. Eso significa que la respuesta sería para todo K que pertenezca a los reales hay combinación lineal. Cualquiera sea el valor que le ponga a este coeficiente y el término independiente, este polinomio se traduce como combinación lineal de estos tres. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Tengo la primera ecuación. Y quiero que haya un 0 acá y un 0 acá. ¿Qué cuenta hago entonces entre la fila 2 y la fila 1, la fila 3 y la fila 1? Las resto y esto va a fila 2, las resto y esto va a fila 3. ¿Cuánto da en este lugar? Menos 3, muy bien. ¿Cuánto da aquí? Y menos X. Y menos X. Y escribo y menos X. ¿Qué pasa en la última? Menos 1, Z menos X. Acá queda menos 1 y acá queda